Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por este momento. Toma a control, Señor, esta prédica, tu palabra en mí, Señor, y que podamos aprender más de tu palabra en este momento, Padre. Señor, solamente queremos agradecerte por todo lo que has hecho con nosotros, por este momento de poder compartir tu libro, tu palabra, Señor, que sea de edificación, que sea de regocijo y de entendimiento para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Hoy daremos inicio a este hermoso libro de Ruth. Yo creo que todos en algún momento hemos leído, hemos compartido, hemos escuchado una prédica de este libro, porque es un ejemplo de que donde se destacan dos mujeres que hacen cosas muy maravillosas, más un ejemplo de muchas cosas. Y el libro de Ruth, hay que saber que cronológicamente se realizó estas historias, fue en medio de las turbulentas años de los que los jueces gobernaban el pueblo de Israel. Entonces eran épocas muy duras, de muchas pruebas, vamos a ir poco a poco, pero en medio de todas estas turbulencias y hambre y cosas negativas que nos muestra la época, surge este oasis histórico en el pueblo de Israel para darle una esperanza a todo aquel que quería confiar y seguir a Dios en aquella época. Entonces, también es muy aplicable en nuestros días de que nosotros, al entender un poquito más el libro de Ruth, también creo que el significado porque Dios lo dejó plasmado aquí en esta Biblia es porque también es un oasis para nuestros días, sea cual sea nuestra situación. Siempre la palabra de Dios es un oasis, obviamente, pero este libro en particular puede ayudar a muchos a reconstruir su vida de una manera correcta, siempre buscando el favor de Dios, siempre tratando de obedecer a Dios, siempre con esa inquietud de querer agradar a Dios y seguir su voluntad. Entonces, yo sé que al terminar este libro, de aquí a 5 domingos, todos vamos a ser diferentes en nuestro entendimiento. Esta palabra tiene que calar en nuestro corazón de alguna manera. Yo estoy cada vez que tengo que preparar este mensaje, me va calando y ya quiero llegar al último capítulo 4, porque ya estoy como emocionado y comprometido con este libro que tiene muchas enseñanzas muy aplicables para nuestros días. A pesar de que esto ocurrió, imagínense, 3100 años antes de nosotros, la palabra de Dios sigue vigente y Dios es el mismo ayer, hoy y mañana va a ser el mismo. Y eso es lo hermoso, Dios no ha cambiado. Tal vez podemos decir que fue escrita muchos años atrás, en la época antigua, bajo la ley y todo lo que quisiéramos decir, pero Dios es el mismo, nuestra naturaleza humana es la misma, y cuando entendemos la palabra de Dios, así sean 3000 años atrás, nos vamos a dar cuenta que es aplicable al día de hoy como para aquella época. Amén. Entonces, una introducción aquí que les traje. Les voy a dar muchos datos hoy, históricos y significativos, porque es necesario que cuando nos compenetremos más en los próximos capítulos, entendamos el fundamento de muchas cosas que podrían sonar un poco raras o un poco extrañas, pero que todo es sustentable en la palabra. Entonces, este libro, todos lo sabemos y lo escuchamos el miércoles también en Casa Culto,
Es un libro que el tema central es la redención, ¿verdad? Y la redención, ¿qué es la redención? Es el motivo por el cual todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, estamos aquí hoy, ¿verdad? Fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús y Él nos redimió de nuestros pecados y pasamos de muerte eterna a vida eterna. Esa es la herencia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué hermoso es cuando vemos en el libro, y este libro nos va a ilustrar las profundidades y la esencia de la redención. Y aún así nos vamos a ir enamorando más y valorando más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, para poder ser más agradecidos con ese bendito regalo que el Señor nos dio. Redención, acción de redimir. Y redimir es conseguir la libertad de una persona por medio de un pago, recuperar la propiedad de un bien que se había perdido. Entre tantas definiciones, estas dos son las que más apropiadas están para nuestro día de hoy. Y lo invito a que lean ahí conmigo en 1 Corintios 6:20, que es nuestro inicio. ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si decimos que el Señor Jesucristo nos compró, nosotros tenemos un dueño y ya no nos pertenecemos. Así debería ser. Nada más que en el camino a veces nos olvidamos de eso y queremos hacer las cosas a nuestro antojo como si nosotros no tuviéramos dueño. Suena un poquito así como encajado, pero esa es la realidad. Nuestro dueño anterior en el mundo era el diablo y estábamos destinados a una muerte eterna. Entonces, ¿por qué no obedecer y agradar a nuestro nuevo dueño, que es nuestro Señor Jesucristo? Y nos olvidamos de que fuimos redimidos por su sangre. Entonces vamos a ir viendo lo bueno y lo malo que el ser humano se comporta a través de esta historia. Vamos a empezar por un contexto geográfico aquí. Siempre es bueno como es ubicarse en la parte geográfica, en el espacio, en el tiempo. Y acá vemos que dice todo esto transcurre en el reino de Moab, donde se van a ir Noemí y toda la historia va a suceder ahí principalmente. Ahí no había reyes en ese periodo de tiempo, alrededor del 1110 a.C. Era un periodo conflictivo de mucha maldad, con la pérdida de la moral. Había pérdida de moral, de juicio y todo. Vamos a ver, en la misma Biblia nos va a decir que realmente era un relajo lo que era la gobernación de esos tiempos. En Jueces 17:6 nos confirma, lo vamos a leer ahora, que no había rey en Israel. Este libro es una historia de amor en medio de una época oscura. Y vamos a leer ahí en Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Más claro, imposible. Y cualquier similitud con nuestro presente es pura coincidencia, pero el mundo hoy en que vivimos refleja algo muy similar. No tengo que dar mayores explicaciones, pero hoy los gobernantes en todo el mundo están haciendo lo que les da la gana. Hoy también estamos en tiempos turbulentos. Estamos en tiempos donde los gobernantes quieren hacer todo apartado de Dios, han quitado a Dios de todos lados.
ya hablar de Dios es un problema cuando hay países, gracias a Dios que no es en Panamá, pero hay países donde usted va con un suéter que dice Jesús y se lo llevan preso porque eso ofende a los demás, y locuras como esa. Y donde la justicia realmente no existe como tal, sino solamente para beneficio de los propios que imparten la justicia. En el capítulo 1 entramos a leer el versículo 1 que dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Así comienza el capítulo 1. Ahí encontramos entonces un grupo de personas que más adelante vamos a ver quiénes son. En el versículo 1, aconteció en los días de que gobernaban los jueces. En el original también dice: y aconteció que hubo hambre en la tierra. Eso es lo que dice en el original hebreo. ¿Y por qué es importante? Porque eso se utiliza para unir las 2 ideas que vamos encontrando aquí. Primera idea es que gobernaban los jueces. Segunda idea es que hubo hambre en la tierra. Pero como están conectadas, nos va dando indicios esto de que el hambre era causada por la gobernación de los jueces de una manera incorrecta. Sabemos a través de la palabra que Dios llegaba, y si el pueblo estaba buscándolo, había una bendición de parte de Dios. Pero si el pueblo estaba apartado de sus principios, había un ajuste de cuenta de Dios. Siempre ha sido así. Siempre lo hemos visto en la Biblia que así ha sido. Bendición es igual a que las cosas se están haciendo conforme a la voluntad de Dios, más todo lo contrario significa que entonces las cosas las estamos haciendo mal. Por eso es importante ese detallito. Como gobernaban los jueces, y de nuevo es otro verso, Jueces 21-25, pero dice lo mismo, pero para que vayamos viendo que cuando algo se repite del capítulo 17 al 21, se repite, es porque nos está llamando la atención o quiere profundizar la idea que se está relacionando. O sea, se está enfatizando de que el gobierno en ese entonces de los jueces era malo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso es que nosotros no es que sacamos conclusiones a lo loco tampoco. Vamos viendo a través de la Biblia cómo las conclusiones van saliendo y podemos determinar que era un pueblo donde los jueces hacían lo que le daba la gana. O sea, estaba mal gobernado ese pueblo de Israel. Y en consecuencia de esto vino la hambruna. Que esto es lo que cierra la idea inicial de que él aconteció. Y aconteció que gobernaban los jueces, ya aconteció que hubo hambruna. Entonces, después de tener este panorama, nosotros cerramos esta idea de que una cosa estaba relacionada con la otra. El verso nuevo que repite lo mismo del capítulo 17, ahí está: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hambruna en la Biblia es desagrado de Dios, como lo mencionaba. Moab, la tierra que le acabo de dibujar ahí en el mapa, era el hijo mayor de Lot. O sea, de ahí sale el nombre de esa tierra de Moab, porque ahí se quedó instalado el hijo mayor de Lot. Génesis 19:37, ahí pueden confirmar toda la historia que sucedió ahí, por la cual se acuerdan que Lot salió de Sodoma y Gomorra y la mujer se convirtió en estatua de sal por mirar hacia atrás, y él quedó con sus hijas. Pero resulta que sus hijas lo emborracharon y la hija mayor tuvo intimidad con su papá. Y producto de ese incesto, tuvieron un hijo que se llamó Moab. Y él se quedó instalada en esa tierra y de ahí sale el nombre de la tierra de Moab. Pueblo semita pagano, Moab. Semita, a pesar de que tienen el mismo origen, en algún tiempo más
antiguo, pero se apartaron del Dios verdadero y siguieron sus dioses paganos. O sea que Moab tenían dioses y tenían costumbres paganas, no seguían al mismo Dios que Israel. Y estaba al sur de Canaán. De Moab para arriba, toda esa tierra era Canaán. Cuando en Josué suceden las reparticiones. Era una época, en ese momento era una época de paz entre Israel y Moabita, porque era raro, porque prácticamente la mayor parte del tiempo se la pasaban peleando unos con otros. Pero en ese momento que ocurre esta historia de Ruth, estaban un poco tranquilas las relaciones entre ambos pueblos. Por eso es que pudieron emigrar de Belén de Judea a Moab. Entonces, de la ciudad que les marqué, Belén, ahí le puse lo que significa Betlehem, es casa de pan. Y esto es importante, hermano, porque más adelante se van a dar cuenta de por qué es importante entender el significado de los nombres. Pero yo rescato lo principal aquí. Casa del pan. Eso es lo que quería decir la ciudad donde estaban Elimelec con su familia. Casa del pan, que es casa de abundancia, casa de prosperidad. Donde nació el rey David, esa misma ciudad, y posteriormente el Mesías. O sea, hay una conexión de la redención a través de la genealogía de Jesús. Ya empezamos a ver indicios de por qué todos los detalles son importantes. Si no hubiera mencionado la ciudad, no podríamos sacar esta conclusión. Pero en esa misma ciudad había nacido o va a nacer después de este evento David, el rey David, y posteriormente iba a nacer nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Después nos vamos a ir dando cuenta que Ruth va a terminar siendo la bisabuela de David. No estaba muy lejos lo que venía más adelante. El hecho de abandonar su tierra por escasez a tierras paganas no habla bien de este varón. Y por eso es importante el significado. Elimelec era israelita y él estaba en la ciudad de los israelitas. Pero llegó la hambruna y él se quiso mandar a mudar. A pesar de que era rico, que más adelante la Biblia lo va a revelar. No era por problemas de que no tenía. Él era rico. Y él decidió irse a Moab. Entonces, realmente el Señor eso no lo puede mirar con agrado, porque Él no se quedó con su pueblo en un momento difícil, apoyando a su pueblo y esperando la provisión de Dios y buscando que las cosas se arreglaran. Así trabajaba el Señor. El Señor no nos manda a huir cuando vienen los problemas. El Señor nos manda a esperar en Él, ¿sí o no? Entonces, todo esto se va, como quien dice, siendo un espejo reflejo de nuestra vida actual. Así nosotros deberíamos actuar. Nosotros en un momento de una prueba dura, hermano, no salga huyendo para donde le dé la gana. Usted crea que puede ir. Primero tiene que consultar al Señor. Primero tenemos que ver si es la voluntad de Dios. Entonces, ahí nos va mostrando de lo que no debemos hacer en un momento de dificultad. Hermano, ¿él tenía derecho de irse? Sí. ¿Quién le iba a decir algo? ¿Él estaba haciendo algo malo? No. Pero eso no quiere decir, y ese es el indicio número uno más importante aquí, que podemos hacer lo que nos da la gana. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que ir comprendiendo día a día. No porque haga algo bueno es lo correcto. No porque haga algo bueno es la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado. Eso viene con la práctica y la comunión con Dios, por la cual en aquella época Dios hablaba a su pueblo. Hoy tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, en la cual nos da espíritu de discernimiento para poder entender cuál es la voluntad de Dios o frente a una situación, cuál es el camino correcto el cual tenemos que tomar.
El problema es que cuando nos va bien y no dependemos de Dios, creemos que tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con nuestra vida. Creemos que porque yo tengo la plata para comprarme un carro nuevo, yo me la voy a comprar y ya, sin ni siquiera consultarlo con el Señor. Eso es andar en mi propia opinión, pero no andar en la voluntad de Dios. Por eso lo he dicho muchas veces, todas nuestras cosas debemos consultarlas al Señor. No apresuremos a hacerlo a nuestra propia conocimiento o deducción. Si es mi plata, ¿qué me impide a mí comprarme un carro nuevo? ¿Es pecado? No, no es pecado comprar un carro nuevo, no. A manera de ejemplo, ¿no? No es pecado. A lo que pregunto es si era la voluntad de Dios que yo tuviera un carro nuevo o la voluntad de Dios era otra. Esa es la cuestión de nosotros como cristianos. Esperar en el discernimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas siempre. Porque nos ahorra dolores de cabeza. Porque si yo me compro un carro porque a mí me dio la gana, porque tenía mi plata y era mi derecho, tal vez ese carro no sea de bendición en mi vida. ¿Estoy haciendo las cosas a mi consideración o según las Escrituras? Resumimos esto que acabo de decir. En 1 Corintios 6:12, ¿qué nos dice Pablo? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí el apóstol Pablo lo dijo claramente. No hay nada de malo, mas no me conviene. Pero ¿cómo sabemos si no me conviene? Bueno, busquemos al Señor. Busquemos que Él nos abra las puertas que tienen que ser abiertas y nos cierre las puertas que tienen que ser cerradas para poder hacer conforme a la voluntad de Dios. Vamos al segundo versículo. Ruth 1:2. El nombre de aquel varón era Elimelec. Yo se lo había adelantado, pero todavía no lo había dicho la Biblia. Y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y vamos a seguir viendo los significados de los nombres porque es importante. Elimelec significa Dios es rey en hebreo. Lo raro es que no actuó como un hijo del rey, porque hizo su propia voluntad. Fue una contradicción. Su nombre ya empieza a darnos indicios de que hizo una contradicción. Él no debió irse para una tierra pagana, porque estaba la cosa un poco apretada en Belén. Pero el nombre de él significa Dios es rey. Eso me indica a mí también que su mamá, su papá, algún familiar de Elimelec era un fiel seguidor de Dios, un fiel creyente en Dios. Si no, no le hubieran puesto ese nombre. Noemí significa dulzura o agradable, también en algunas otras traducciones. Y bueno, vamos a ver que ella sí le hizo honor a su nombre. El libro nos va a revelar eso. Aunque por ahí también va a decir otra cosa, pero no lo voy a adelantar. Casi se lo adelanto. Efrateos. Efrata, nombre antiguo de Belén. Así se llamaba Belén muy antiguamente. Por eso la Biblia lo menciona en Génesis 35:19. Ahí hace mención, no lo vamos a leer, pero en Génesis 35:19 hace mención de cuando murió Raquel, fue enterrada ahí en Efrata. Llegamos a la primera tragedia de Noemí. Y vamos a ver varias tragedias de Noemí, porque es necesario para que cuando ella llegue al punto más importante, va a tener sentido todas sus tragedias. Yo le puse tragedia, pero son momentos de prueba, adversos, como quieran llamarle.
que fue la tragedia. ¿Cuál es? La tragedia es que se tuvieron que partir a Moab. Esa es la primera tragedia. El partir de su tierra natal a Moab para Noemí fue la primera tragedia que ella sufrió, porque tuvo que separarse de su familia. Todos los extranjeros que estamos aquí hoy sabemos lo complicado, lo difícil y lo duro que es salir de su propio país para otro país, sea cual sea la circunstancia, sea cual sean las condiciones. Salirse de un lugar donde uno fue criado y se creció e irse para un lugar nuevo no es bonito, el proceso es doloroso, se sufre, por más que uno tenga ya una meta puesta o un porqué se tiene que ir, pero es un proceso muy doloroso. Ahí tiene que dejar los familiares, ahí tiene que dejar tal vez su mamá, sus hermanos, todos sus amigos que conocía de toda la vida, y todos los extranjeros sabemos esa angustia y ese momento doloroso de poder partir a otro país. El nombre de Elimelech proclama a Dios, más sus acciones van en contra de la voluntad de Dios. Él era rico. Más adelante, cuando vayamos avanzando en el libro, lo vamos a ver y nos va a corroborar de que esto no son cosas mías, sino que el libro lo está diciendo. Deuteronomio 23, del 3 a 4, Dios nos había prohibido a los moabitas entrar a la congregación de Jehová hasta la 10ª generación, hermano. Moab no era cualquier pueblo. En algo que había sucedido, y Jehová le da una lista de cosas que no podían entrar en la congregación de Jehová. Está metido ahí a los moabitas. Los moabitas no eran del agrado de Dios. De hecho, también la Biblia más atrás nos relata de un hecho en el cual Israel tuvo que pasar por Moab y los moabitas no le dieron pan al pueblo de Israel. Se portaban muy mal con Israel. Siempre estaban buscando hacer caer a Israel. Hay un relato también que habla de que mandaron a sus mujeres más bellas para hacer caer a los varones de Israel. O sea, eran sinvergüenza. Eran contra Dios. Por eso el Señor, cuando tomamos decisiones, nosotros no podemos ir de Canaán a Egipto otra vez. Eso no está en los planes de Dios. Si nos llegamos a Egipto es porque nosotros hemos decidido ir a Egipto. No era el plan de Dios. Por eso es la importancia de conocer todos estos detalles. Vamos a ir entendiendo por qué suceden las cosas más adelante. En Ruth 3 y 4, la palabra de Dios nos dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Acuérdense, 10 años vivieron ahí. Pero no el marido murió. Apenas llegaron, no dice la Biblia unos días, pero todo indica que murió prácticamente rápido. Murió. Pero ella se quedó con sus 2 hijos durante 10 años y sus hijos se casaron con 2 moabitas. Ese es el entorno de estos 2 versículos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué murió Elimelech? Y bueno, acá es donde todo lo que les dije hasta ahora sustenta de que Elimelech no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y tal vez, eso es una suposición muy mía, tal vez tuvo que ser, estás de terco yendo en contra de mi voluntad, no te puedo usar para lo que quiero, digo yo. Muchas veces nos sucede así, hermano. Muchas veces. Yo le digo, tengo muchos años en el Evangelio y yo lo he visto en la palabra aquí. Lo he sentido en el Espíritu que es así, y lo he sentido en la experiencia y en la vivencia que es así, de que podemos ser hijos de Dios salvos, pero podemos estar yendo en contra de la voluntad de Dios. Y no porque esté haciendo algo malo, porque estoy haciendo lo que a mí me da la gana. De repente yo puedo venir aquí y yo estoy sirviendo al Señor, pero ¿quién me dijo a mí que el Señor quería que estuviera acá? Capaz que el Señor me quería
en la China. Obviamente es un ejemplo porque yo sé que el Señor me habló de estar aquí. No se asusten. Pero si así fuera, el Señor sabe qué va a pasar. Si yo hago mi voluntad, el Señor va a empezar a poner clavos en el camino mío para llamarme la atención. De repente yo voy andando, no, yo voy para allá y ¡pum! Tropiezo para que el Señor me llame la atención. El Señor va a llamarnos la atención. Él no nos va a condenar. Y me va a decir, hijo, no es por allá. Te puse el clavo porque es para aquel lado. Pero ¿qué pasa si yo sigo, miro el clavo, paso por arriba y sigo caminando para allá y tropiezo otra vez? Hijo, no es para allá, es para allá. Pero les voy a decir algo que en mi experiencia yo he visto, que llega un momento que el Señor ya dice, este no tiene arreglo. Lo he visto. Hombres de Dios que van en contra de la voluntad de Dios. Es bien sensitivo lo que estoy diciendo. Y solamente el discernimiento del Espíritu Santo a cada uno de nosotros es el que nos puede revelar esa verdad. Y cada uno va a saber si está haciendo la voluntad sí o no. Por eso le decimos siempre, el pastor se lo dice, y yo se lo digo, y los maestros lo dicen, no esté sirviendo al Señor por el hombre. No esté en esta iglesia porque somos chéveres. Si lo somos, no sé, tal vez. No venga a esta iglesia porque tenemos cafecito, porque tenemos aire acondicionado. Venga a esta iglesia porque es la voluntad de Dios que usted esté aquí. Si no, no sirve, hermano, no sirve. Es por gusto. Está perdiendo el tiempo. Busque la voluntad de Dios. Tal vez en otro lado. Pero sirva al Señor donde el Señor lo tenga que mandar. Donde tenga asignado. No donde usted le dé la gana. De eso se trata. Pero cada uno tiene que entrar en la comunión con el Señor para que el Espíritu Santo te revele y te dé discernimiento de dónde estás parado. El Espíritu Santo lo hace. El Espíritu Santo no es letra, hermano. El Espíritu Santo no está escrito solamente con tinta en la Biblia. Él está escrito aquí en nuestro corazón. Pero tenemos que usarlo, tenemos que activarlo y entender el valor importante del Espíritu Santo. Si no es por gusto, si no somos religiosos, si no usamos el Espíritu Santo para entender el camino cada día, el problema es que somos religiosos. Yo no quiero ser religioso. Tal vez me equivoque y me voy a equivocar muchas veces de repente y sienta el clavo, pero cuando siento el clavo digo, ay, ¿qué pasó aquí? Ese clavo me está advirtiendo algo. Cuando usted sienta un clavo en su vida, búsquele la enseñanza, búsquele para qué el Señor permitió ese clavo en su vida. Porque tal vez sea un llamado de atención de que tiene que hacer cambios de alguna manera. La segunda tragedia de Noemí, su esposo muere, queda sin su esposo. Y en aquella época quedarse sin su esposo era muy, muy feo. Hoy no. A veces hasta se ponen contentas las mujeres cuando se le muere el esposo porque quedan con la póliza del seguro bien grande. Pero en aquella época no había póliza de seguro. Alguien tenía que hacerse cargo de ella. ¿Verdad? Entonces, esa es su segunda tragedia. Sus dos hijos se casan con mujeres moabitas, mujeres paganas. Esas mujeres culturalmente no adoraban al Dios de verdad, al Todopoderoso Jehová. Tenían dioses paganos, costumbres paganas totalmente. Orfa, miren el significado, lo importante del significado. Orfa, una de las nueras de Noemí, significa testarudo o testaruda en hebreo. Terca, en buen panameño. Ruth significa amiga en hebreo. Y habitaron en Moab 10 años. 10 años. ¿Por qué es importante? Porque el 10 simboliza la plenitud. Cuando uno estudia la Escritura, el 10
en la palabra de Dios significa plenitud, o sea, se completó algo, completó un ciclo, ¿verdad? Según las circunstancias. Y esto nos da la idea de que no pensaban regresar a Judá, la casa del pan. O sea, en 10 años, en un periodo de plenitud, ellos estaban muy cómodos, esa familia, gozando en tierra de paganos, sin dioses paganos, y me imagino que, no sé, ya ni se comunicaban con Dios, ni buscaban la presencia del Señor, tal vez. Estaban sucumbidos a las culturas y a las costumbres de Moab. Y no pensaban regresar a Judá, porque se supone que cuando alguien sale de repente, se arregla el país. Si dijeran ahora, Venezuela, ahora hay oro, encontraron oro, todos van a ser millonarios en Venezuela y todos los venezolanos empiezan a regresar a Venezuela. Esa es una idea bastante común o normal. Pero no, ellos estaban cómodos ahí y la comodidad no es buena. La comodidad no es buena, hermano. Porque a veces nos acostumbramos a ella aunque estemos haciendo las cosas contrarias a la de Dios. Nota, soy un hijo, soy su hijo, mas no estoy en el lugar correcto. Ese es el resumen de lo que yo le he querido decir hasta ahora. Puedo ser su hijo, no, el Señor no me va a negar. Soy comprado con la sangre de Cristo, soy salvo. Mas puede ser que no esté en el lugar correcto. Se los dejo ahí para meditación. En Ruth 5:6, y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Tercera tragedia de Noemí. Se mueren sus 2 hijos. Después de 10 años de vivir en Moab. Noemí queda sola con sus nueras. Ahora sí está desamparada esa mujer. En esa época eso sí tenía que ser bien angustioso. Bien angustioso, porque ahora el problema era el de ella y de las 2 nueras. Y no habían tenido hijos, o sea, Noemí no tenía nietos. Por alguna razón no habían dado a luz ni Orfa ni Ruth. Así que quedan, como quien dice, con el árbol genealógico cortado. Dios no hace excepción de personas y si te rebelas contra Dios, Él deberá ajustar las cosas conforme a su voluntad. Cuando uno dice Dios no hace excepción de personas, uno piensa siempre la parte buena, que Dios va a venir y nos va a dar pan a todos por iguales. Pero nunca enfocamos que Dios no hace excepción de personas también. Cuando Él viene y ve que estamos haciendo las cosas mal, Él también va a tener que hacer juicio sobre todos por parejo. Ese es realmente el concepto claro de que Dios no hace excepción de personas. Claro que no la hace. Pero si estás haciendo el bien o haciendo la voluntad de Dios, Él te va a bendecir y te va a seguir apoyando. Pero si tú no haces la voluntad de Dios y estás pateando contra el clavo, contra el segundo clavo y el tercer clavo y el cuarto clavo, en algún momento va a tener que venir a poner orden a tu vida. Y tú eres un hijo de Dios, estoy hablando de los hijos de Dios. Va a tener que venir Dios a decirme, Gabriel, ¿qué está pasando? No, estás haciendo las cosas a tu manera. Y puede ser que esté predicando la palabra. Y aún así, puede ser que esté haciendo las cosas a mi manera. Qué cosa más contradictoria, pero es así. Entonces, Dios no hace excepción de personas tanto para bendecirnos como para ponernos disciplina, porque ya lo hemos visto que Dios disciplina a sus hijos. ¿Cuándo disciplinamos a nuestros hijos? Cuando se portan mal. Cuando se portan bien los recompensamos. Miren, no es tan diferente
al concepto del padre y el hijo que hoy vivimos nosotros. No es diferente. Así como nosotros recompensamos a nuestros hijos por sus logros y por hacer las cosas bien, y los disciplinamos cuando hacen las cosas mal, así mismo es Dios con nosotros, porque somos sus hijos. Y tiene que actuar así. Así que, para todos aquellos que no quieran la disciplina del Señor, el secreto es, obedézcale de primera. Y se va a librar de muchos regaños y de muchos dolores de cabeza. Noemí empezó a entender y se inicia el proceso de redención al volver a Judá. Hermano, Noemí empezó a entender que ella ya estaba pateando contra el clavo de hace rato, o su familia. Ella discernió, empezó a decir, hey, ¿qué pasó acá? Salimos de Judá, se me muere mi marido, dejo a mi familia, se me mueren mis hijos. Esto acá algo no está funcionando bien, es pura amargura lo que yo tengo acá, Señor, yo creo que ella empezó un poco a analizar la situación, y yo creo que empezó a buscar a Dios también, porque a partir de ese momento las cosas iban a cambiar para ella. Cuando Dios visita puede ser para bendición o para juicio, es lo que acabo de decir. Estas tragedias revelan la intención de Dios haciendo un llamado a volver a las sendas correctas. La intención de Noemí no era llevarse las nueras hasta ahora, hasta este versículo número 6. A veces pensamos, no, que Ruth se fue de una vez porque Noemí se lo pidió o algo. Y si bien el versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles bien. O sea, ella había escuchado ya que Belén de Judá estaba otra vez prosperando, se estaba otra vez convirtiendo en la casa de pan. Pero a pesar de que se levantaron las nueras y se fueron con ella, Noemí no se estaba llevando las nueras en ese momento. Era una costumbre de la época que cuando alguien se mudaba para otra ciudad, sus familiares, sus allegados, sus conocidos, la acompañaban hasta casi los bordes de la ciudad y de ahí la dejaban sola que siguiera el camino. Esa era una costumbre de la época. Así que cuando Noemí dice, me voy para Belén de Judá, las nueras automáticamente, por la buena relación que vemos, se levantaron con ella y la fueron a acompañar hasta las puertas de la ciudad para despedirla. Adiós, Noemí, nos vemos, chao. Ese es el concepto. Hasta ahora aquí no se habían ido con ella todavía. Más adelante vamos a ver qué pasa. Este es el versículo 6. Quedan todavía unos cuantos. En una hora más termino la prédica. Nadie dijo amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo capítulo, lo que sigue el capítulo lo vamos a terminar el domingo. Pero grábese la información de hoy, que va a ser importantísima para lo que viene, para que podamos entender mucho mejor lo que va a venir y sea de bendición aprender más de este libro. Este libro, se los prometo que es hermosísimo. Y yo sé que el Señor les va a regalar una buena enseñanza al final del camino. Así que abra su corazón, su entendimiento, y si sacó apuntes, repáselo en su casa, vuélvalo a leer. Si quiere ir adelantando la lectura, también hágalo, es bueno para que ya venga medio adelantado. Entonces, mi hermano, hoy ¿qué les puedo decir? La enseñanza de hoy es, hasta aquí en los primeros 6 versículos, es que busquemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Podemos sentirnos que tenemos la capacidad de decidir sin consultar a Dios. Podemos creer, ¿no? Pero no es así. No es así. Los pensamientos de nuestro Dios son muy diferentes a los nuestros, el 99.9%. Así que lo más aconsejable es que, aunque creamos que estamos haciendo bien, creamos que es lo correcto, siempre expongamos nuestras intenciones
a nuestro Padre Celestial para que Él confirme su verdadera voluntad en nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y gracias por tu palabra. Que podamos entender y buscar más de ti, Señor. Que podamos tener comunión, Señor, cada día contigo, para que tú nos hables y nos enseñes el camino correcto de cada día. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y pon el querer y el hacer en nuestras vidas para el servicio de tu obra. Gracias, Señor, gracias por todo, Señor, lo que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias por los momentos buenos y por los momentos de prueba, porque ellos nos enseñan a madurar y a entender más de ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.